Nuestro padrastro engañó a nuestra madre, así que nos vengamos. Después de que ella terminara su matrimonio de 25 años con nuestro padre biológico, el cual era un imbécil y un manipulador, pero esa es otra historia. Poco después de su divorcio, mi madre me presentó a su novio de entonces, Chris. Mi madre trabajaba de guardia en la cárcel del condado, lugar donde su novio había estado preso por conducir en estado de ebriedad. Esa debió haber sido la primera bandera roja, pero mi madre aún estaba en duelo tras un largo matrimonio, así que no quise presionar el tema. Chris parecía hacerla feliz y eso era suficiente para mí. Todos mis hermanos y yo nos mudamos de vuelta con mi madre, y Chris y yo parecíamos llevarnos bien. Nuestra pasión con los videojuegos nos unió un poco, y todo parecía estar bien. Hasta el 2017, debido al arresto de Chris por manejar bajo la influencia, regularmente tenía que ir a corte, para someterse a controles de libertad condicional. Un día simplemente no volvió. Nos preocupamos un poco. Entonces nos llega una llamada de él, desde Texas. Resulta que al llegar a la corte ese día, el FBI lo estaba buscando. Su familia, en Texas, estaba implicada en una serie de delitos, y debido a una situación en la que él estaba en el vehículo durante un crimen, Chris también estaba en el punto de mira. Él terminó accediendo a testificar en contra de su familia, a cambio de una sentencia más corta y poder salir de la cárcel antes del juicio. Mi madre estaba muy angustiada, y a lo largo de muchas llamadas telefónicas durante un año, elaboraron sus planes de matrimonio para cuando él saliera. El dueño de la tienda, Dairy Queen, para la cual Chris trabajaba, también le permitió volver a su puesto anterior, como gerente de la tienda. Poco después de eso, él empezó a beber. Ahora, obviamente, por su arresto por conducir ebrio, Chris no era ajeno a la bebida, pero empezó a tomar más y más, hasta el punto de tomarse 12 cervezas por día. Y Chris era un mal borracho. Cuando estaba ebrio solía empezar peleas. Nunca llegaba a nada físico, pero no era precisamente amable con sus palabras. Mi madre toleró su comportamiento durante varios años, diciendo que era el estrés por el trabajo lo que lo estaba afectando, y por el juicio que se aproximaba. Finalmente, después de varios años, mi madre se hartó. Una noche, Chris llegó a casa bastante borracho, y mi madre se enfrentó a él. Ella le preguntó si había bebido, y como él no lo negó, ella lo corrió de la casa. Él se fue a vivir temporalmente con un amigo. A la mañana siguiente, mi madre nos pidió que la ayudáramos a recoger todas las cosas de Chris, para que él no tuviera que volver a la casa hasta que esté sobrio. Mientras juntábamos sus cosas, alguien llamó a la puerta. Al abrirla, encontramos a Betty, una de las compañeras de trabajo de Chris y antigua compañera mía de la escuela. Betty le dijo a mi madre que debía contarle algo importante. Después de pedirle a mi madre que se sentara y pedirle que no le dijera a Chris de dónde obtuvo esta información, Betty le contó que Chris le estaba engañando con Darla, y de la forma en que él constantemente hacía que Darla le hiciera favores de adulto, tanto en el trabajo como los alrededores. Betty los había atrapado, pero Chris le dijo que si le contaba a mi madre, él la iba a despedir. Después de todo, él era el gerente de la tienda. Y finalmente también le contó que Darla estaba embarazada. Mi madre estaba furiosa. Cuando el shock inicial se le pasó, nos dijo que juntáramos todas las cosas de Chris y las tiráramos a la calle. Sacamos todo lo suyo de la casa y lo tiramos afuera en un callejón. Chris no tenía ningún motivo para volver a la casa. Estaba alquilada y solamente el nombre de mi madre estaba en los documentos, así que no había ningún problema. Mientras tanto, ella lo llamó y se enfrentó a él. Chris confesó toda la aventura y se alegraba de que Darla estuviera embarazada, ya que eso significaba que por fin tendría un hijo propio. Mi madre se negaba a tener más hijos. Los tres fuimos una carga enorme para su cuerpo. Debido a esto, posiblemente no podría sobrevivir a uno más. Chris se negó a disculparse por ninguno de sus actos. Mi madre se encargó de que él recogiera sus cosas en el callejón, con un policía presente, y Chris se marchó de nuestras vidas. Ahora, la venganza. Mi madre quería sacudirse el polvo y seguir adelante. Con toda la experiencia, ella estaba bastante emocional. No quería saber nada más de él. Pero para mi hermana, mi hermano y para mí, la cosa era diferente. Teníamos otras ideas. En primer lugar, llamamos a su trabajo.
Dairy Queen funciona como una franquicia de propiedad independiente, y el propietario de esta sucursal tenía varias sucursales en la zona. Además, era un buen amigo. Le informamos de los actos para adultos que se estaban llevando a cabo en el local y él procedió a despedir a Chris de su puesto y a prohibirle la entrada a cualquier sucursal de la zona. Curiosamente, después de que él se fuera, Betty consiguió su puesto y ahora maneja el lugar con eficiencia y limpieza. Chris ya no tenía trabajo ni casa. Se fue a vivir con Darla a una ciudad a 1 hora de distancia. Nos enteramos que había empezado a trabajar en otro Dairy Queen en la ciudad e informamos al dueño local de la situación. Tardó bastante más tiempo, ya que ahí no se estaban produciendo tantos incidentes, pero al final también perdió su empleo ahí. Poco después de eso, Chris empezó a conducir por nuestro vecindario. Aparentemente estaba acosando a nuestra madre y a nuestra familia, probablemente debido a que perdió su empleo. Ahora, debido a todo su asunto en Texas, nunca se levantó su libertad condicional por haber manejado ebrio, y por lo tanto, aún no tenía licencia. Cuando él vivía con nosotros, a él nunca le hizo falta manejar, ya que el trabajo era local y cuando hacía falta lo podíamos llevar. Pero aquí estaba, claramente conduciendo cuando no debía. Nos pusimos en contacto con la policía y les informamos del auto de Darla en nuestro vecindario, el cual pensábamos que Chris estaba conduciendo sin licencia. Les dijimos que lo detuvieran la próxima vez que lo vieran, ya que era posible que Chris lo volviera a conducir. Unas semanas más tarde, nos dijeron que a Chris lo habían arrestado y enviado a la cárcel por manejar sin licencia, y una vez más, en estado de embriaguez. La policía también encontró varias armas en la casa en la que se alojaba, y al tratarse de un delincuente, la ley no le permitía tener armas en el domicilio, lo cual supuso más tiempo de cárcel. Cuando terminó su condena, fue justo a tiempo para que lo mandaran de vuelta a la cárcel en Texas para el juicio que tenía pendiente. Su hijo nació mientras él estaba en prisión. Darla, evidentemente, se dio cuenta de lo imbécil que era Chris y cortó lazos con él mientras aún estaba en la cárcel. Mientras estaba encerrado, Chris empezó a mandarle montones de cartas a mi madre, en las cuales le decía lo mucho que lo sentía y le suplicaba que volviera con él. También se ponía a despotricar sobre cómo no había sido culpa suya. En la misma carta, eso sí, mi madre las quemó todas. Seguimos adelante y nos mudamos de estado. Chris salió de la cárcel hace unos años y ahora vive en Kansas, luchando con la manutención de su hijo porque Darla lo demandó. Mi madre ahora tiene un novio nuevo, uno que la trata bien y se preocupa mucho más por ella de lo que Chris nunca hizo. Mi hermano y mi hermana se mudaron, pero yo sigo viviendo con mi madre, ayudándola con la casa que acabamos de comprar y que hemos estado renovando. La vida va bien. Me acordé de esto en una charla con un compañero del trabajo cuando estábamos hablando de infieles y pensé en publicarlo aquí para que todo el mundo lo pudiera leer. Suena a que Chris tuvo varias oportunidades de componer su vida, pero él estaba determinado a echarla a perder. Incluso después de que lo despidieran de su segundo empleo, todo lo que él tenía que hacer era mantener un perfil bajo, pero parece que era mucho para él. Ahora está libre, pero está solo, sin casa y pagando la pensión alimenticia de un hijo que posiblemente no puede ver. Algunos lo llamarían venganza, pero, Ope, todo lo que tú hiciste fue delatarlo con la policía. Lo demás se lo hizo él solo. A mí me parece karma más que otra cosa. ¿Quieres construir un camino de entrada a través de la propiedad de otra persona sin permiso? Pagarás el precio. Estaba visitando a un amigo en la casa de su padre, en una zona en la que el terreno es tan escarpado que todos los caminos de entrada tienen que subir en zigzag, desde la carretera principal hasta las casas. Un camino recto no es una opción, ya que estaría más empinado de lo que permiten los códigos de construcción. Unas puertas más abajo de la casa de mi amigo vivía una agradable pareja de ancianos, los cuales hasta hace poco tenían un terreno baldío al lado, pero el terreno se había vendido y el nuevo dueño había empezado a construir una casa. Desafortunadamente el terreno era tan empinado que el nuevo propietario construyó su camino de entrada sobre el terreno de la pareja de ancianos. Excavó en la ladera con una excavadora. Probablemente esto no habría sido un gran problema si primero el nuevo dueño se hubiera dirigido a la pareja de ancianos y amablemente se los hubiera pedido. ¿Pero eso fue lo que hizo? ¿Estaría yo contando esta historia si hubiera hecho eso? De hecho, la pareja de ancianos no tenía ni idea de lo que estaba pasando.
hasta que un día volvieron a casa y vieron la enorme cicatriz en la ladera que serpenteaba desde la carretera hasta su casa, atravesaba la esquina de su propiedad y ascendía hasta donde una excavadora estaba trabajando, preparando el terreno para la casa de su nuevo vecino. Estaban bastante molestos, pero como son personas razonables y amables, pensaban que era un error honesto. Por lo tanto, se acercaron a hablar con el operador de la excavadora. Él no sabía nada útil, pero les dio el número de teléfono del nuevo dueño. El viejo lo llamó y amablemente le explicó la situación, pero su nuevo vecino, al cual ni siquiera conocía, no quería saber nada al respecto. Él negaba rotundamente que el camino cruzara el límite de propiedad, y fue tan grosero que el anciano se enfadó bastante. Llegados a este punto, la pareja no sabía qué hacer. Nuevamente comprobaron el límite de la propiedad, solo para asegurarse que estaban en lo correcto. Y, por supuesto, lo estaban. Pero después de más conversaciones con el nuevo dueño, estaba claro que no era un tipo con el que se podía razonar, y que no vendría a la mesa de negociación de buena gana. La pareja de ancianos no quería proceder legalmente porque habría sido demasiado caro, y, francamente, el daño a su jardín ya estaba hecho. Pero, al mismo tiempo, no querían permitir que alguien los pisoteara de esa manera, especialmente si en un futuro iban a vivir en la casa de al lado. Así que, por lo tanto, la situación se agravó durante un tiempo mientras continuaban las obras de la casa, hasta que un día el padre de mi amigo se topó con la pareja de ancianos por el barrio y platicaron por un rato, y, por supuesto, le contaron la historia del imbécil que tenían por vecino. Ahora bien, al padre de mi amigo le caía muy bien la pareja de ancianos, los cuales no tenían ni un hueso malo en todo su cuerpo, de modo que la situación lo tenía bastante molesto, y cuando fue a su casa, no se lo podía sacar de la cabeza. Esa noche, después de unas cervezas, pensó en una idea brillante. Él llamó a la pareja de ancianos para contarle su plan, y les pidió permiso para llevarlo a cabo. La pareja se rió y dio su visto bueno, de modo que se montó en su vieja y oxidada camioneta, la cual mantenía como segundo vehículo, y la condujo hasta la casa de la pareja, donde la aparcó justo al lado del camino de la entrada, asegurándose que estaba dentro de su propiedad. A la mañana siguiente por la mañana llegaron los obreros y se dieron cuenta que no podían llegar en coche a la casa que estaban construyendo porque algún imbécil había aparcado una vieja camioneta en la entrada. En la ventana estaba pegada una nota con el teléfono del padre de mi amigo, de modo que le llamaron para preguntarle qué pasaba. Él les explicó que tenía permiso del dueño para aparcar ahí. Además, si alguien intentaba remolcar o mover su auto, sería acusado de robo y allanamiento. No había forma de que los obreros subieran todas sus cosas por la colina, y no querían meterse en medio de una batalla legal. Por lo tanto, llamaron al dueño para comunicarle que se iban a tomar un día libre, y lo seguirían haciendo hasta que esta disputa sobre límites de propiedad estuviera resuelta. El nuevo dueño, furioso, llamó a la pareja de ancianos, pero ésta le dijo lo mismo que el padre de mi amigo le dijo a los obreros. Básicamente, la camioneta estaba aparcada en su propiedad, y si tenía un problema con eso, se podía ir al diablo. Para no hacer larga la historia, el vecino despotricó por un rato, pero al final del día quería que su casa fuera construida, así que la simpática pareja de ancianos terminó recibiendo una importante suma de dinero a cambio de un contrato que permitía que el camino de entrada de la casa del vecino pasara por la esquina de su propiedad. Y el padre de mi amigo se llevó varias cajas de cerveza a modo de gracias, y también la satisfacción de poner a un imbécil en su sitio. La verdad no lo entiendo. Te acabas de mudar a un vecindario nuevo. ¿Qué urgencia tienes de buscar pleito tan pronto? Y bien por la pareja de abuelos, que el nuevo vecino vaya aprendiendo de una vez que no son la clase de personas que se dejan mangonear. Como dice el dicho, las buenas bardas hacen buenos vecinos, o en este caso, los buenos contratos de límite de propiedad, que no dejen que se le olvide.